David estaba de pie junto al gran ventanal, removiendo el líquido ámbar en su copa mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Su reflejo lo miraba fijamente en un hombre refinado y seguro de sí mismo, admirado por muchos, pero que albergaba pensamientos que pocos podían comprender. Riqueza, influencia y control no eran meras comodidades, sino necesidades, pilares sobre los que había construido una vida cuidadosamente planificada. Cada gesto, cada sonrisa estaba calculado. El suave murmullo de la ciudad le recordaba el imperio que había comenzado a construir, silenciosamente pieza por pieza. Esta noche, sin embargo, había un filo, una tensión inquieta bajo la suave superficie de su existencia. Amanda entró en la habitación silenciosamente, sus tacones amortiguados contra el suelo de mármol. Sonrió, aunque David notó una leve sombra tras sus ojos, una vacilación que probablemente supuso que él no notaría. «Llevas horas mirando hacia aquí», dijo en voz baja, poniéndole una mano en el hombro. La calidez de su tacto le resultaba familiar, esperada, pero David tenía la mente en otra parte. Se giró ofreciendo una pequeña sonrisa perfectamente medida. «Solo pen», respondió dejando la palabra en el aire, lo suficientemente ambigua como para ocultar sus verdaderas intenciones. El apartamento reflejaba su vida en común, opulento pero frío, meticulosamente arreglado pero carente de intimidad. Lámparas de araña de cristal esparcían luz como estrellas fracturadas sobre superficies pulidas. Las alfombras persas suavizaban el paso de sus vidas, pero la habitación parecía más un escenario que un hogar. Cada mueble, cada cuadro tenía una historia, pero ninguna contaba la verdad de lo que David tramaba tras las puertas cerradas. Miró la foto familiar enmarcada sobre la repisa de la chimenea, rozando el borde con la mano como si comprobara su solidez. Todo parecía perfecto, y sin embargo la perfección era solo la fachada de algo mucho más oscuro. «He estado pensando en nuestro futuro», dijo David con una voz engañosamente suave. Podía sentir la curiosidad de Amanda, su forma de reaccionar ante indicios de ambición compartida. «Hay maneras de asegurarnos de que nunca tengamos que preocuparnos por nada, por nadie». Su tono sugería intimidad, pero tenía peso, una sutil insinuación de que tenía planes ocultos que aún no había revelado. Amanda frunció el ceño ligeramente, ladeando la cabeza, percibiendo la inusual gravedad tras sus palabras. «¿Te refieres a inversiones?», preguntó con cautela, intentando imitar la seriedad de su expresión. David rió suavemente, un sonido tranquilizador e inquietante a la vez. «Algo así», murmuró, dejando la declaración flotando como humo en la habitación. La observó atentamente, percibiendo los sutiles cambios en su postura, el leve temblor en sus labios. Ella aún confiaba en él, aunque tal vez siempre desconfiaría de las sombras que él mantenía cuidadosamente ocultas mientras se servía otra copa. Su mente vagaba por los intrincados cálculos de riqueza, riesgo y oportunidad. De seguro, la cuidadosa estratificación de las reclamaciones, la perfecta alineación de las circunstancias, todo tenía que ser impecable. El fracaso era impensable, la sospecha, aún menos. David imaginó las posibles recompensas. La libertad, la elevación por encima de cualquiera lo suficientemente insensato como para dudar de su inteligencia. Un destello de satisfacción cruzó su rostro apenas perceptible antes de recuperarlo. Su compostura pública en Amanda se acercó, apoyando la mano suavemente en su brazo, interrumpiendo su ensoñación. «Últimamente has estado distante», susurró su voz casi perdida bajo el murmullo de la ciudad. David volvió a sonreír, esta vez con más calidez, ocultando la turbulenta ambición subyacente. «Simplemente concentrado», dijo, «centrado en lo que más nos importa». Ella asintió, pero la incertidumbre persistía, sutil e irresuelta, una tensión que tendría que gestionar con cuidado en los próximos días. La mirada de David volvió al brillante horizonte, planeando, calculando, soñando. Tras el encanto, tras las sonrisas y la conversación educada, se gestaba un plan que lo prometía todo, pero que amenazaba con desbaratar las vidas más cercanas a él. La noche se extendía ante él, cargada de posibilidades y peligros, y David dio la bienvenida a la oscuridad que reflejaba su intención. Amanda yacía en su dormitorio principal, mirando al techo, siguiendo las grietas del yeso como si reflejaran las fracturas de su matrimonio. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido ocasional del refrigerador en la planta baja y el eco lejano de la ciudad más allá de sus muros. La opulencia que una vez la había reconfortado, ahora se sentía como una jaula dorada. Cada superficie pulida reflejaba sus dudas, cada lámpara de araña proyectaba sombras que parecían susurrar secretos. La presencia de David persistía incluso cuando estaba en otra parte. Una fría indiferencia que había empezado a notar con mayor intensidad. Cada día en su mente divagaba hacia momentos que antes había ignorado.
a las miradas fugaces que se prolongaban. Demasiado tiempo en desconocidos. Los encuentros nocturnos que siempre parecían coincidir con pequeños accidentes o recados inventados, en aquel entonces los había ignorado, confiando en el hombre con el que se había casado, creyendo en el encanto y la seguridad que una vez la trajeron. Pero ahora, en la quietud de la noche, esos recuerdos regresaban como invitados indeseados, acumulándose uno tras otro hasta que un nudo de inquietud se le apretaba en el pecho. Las preguntas que había enterrado profundamente comenzaron a agitarse en preguntas sobre la lealtad, la honestidad y la calidez que poco a poco se había desvanecido. De su vida compartida a un leve crujido en el pasillo llamó su atención. David emergió del pasillo tenuemente iluminado, vestido con un traje oscuro, como si se preparara para una reunión inexistente. La sonrisa que ofreció fue practicada, controlada, la misma que ocultaba las intrigas que ella aún no podía ver. Amanda dijo en voz baja pero suave, casi casual. ¿Aún estás despierta? Sí, respondió ella, intentando mantener un tono neutral. No puedo dormir. Sus palabras fueron una sutil prueba, un intento tácito de medir la distancia entre ellos. David se acercó apoyando una mano en el cabecero pensando. Preguntó, con un breve destello de curiosidad en los ojos. Amanda dudó, agobiada por el peso de sus pensamientos. Sabra, nosotras, admitió en voz baja, aunque la confesión se sintió frágil, como una vela luchando contra una corriente de aire. La mano de David se detuvo, tranquilizadora en la superficie, pero carente de la calidez en la que antes confiaba. Todo se siente diferente últimamente, continuó, con la voz más firme ahora, teñida de la vulnerabilidad que acompaña las revelaciones silenciosas. A la respuesta de David fue mesurada, casi ensayada. El cambio es inevitable, dijo ladeando la cabeza, como si la preocupación fuera teórica más que real. Pero estamos estables, a nada ha cambiado que no se pueda controlar. La mirada de Amanda se agudizó, notando la sutil evasión en su tono, la cuidadosa elección de palabras que rozaba la verdad. Intuyó una vida oculta tras su refinado exterior, un secreto que guardaba con fiereza en las sombras en el dormitorio. Parecieron alargarse a medida que sus sospechas se intensificaban. Recordó breves llamadas telefónicas interrumpidas, nombres, desconocidos susurrados demasiado rápido y, ocasionalmente, un ligero aroma a perfume que no le pertenecía. Una sensación de traición la invadió, aunque la imagen completa permaneció oculta. Los pensamientos de Amanda oscilaban entre miedo y la ira, un cóctel de emociones que la dejaba inquieta y extrañamente alerta. A veces me pregunto, murmuró casi para sí misma, ¿a qué nos aferramos realmente? ¿Es amor o en algo más? La sonrisa de David se tensó, un reconocimiento de la pregunta sin dar una respuesta. Amor, respondió simplemente, con la voz cargada de la certeza que ella ya no sentía, aunque sospechaba que había sido cuidadosamente elegida para ocultar sus intenciones. Amanda se aferró a la manta, con la mirada perdida en el gran ventanal que daba al horizonte de la ciudad. La noche rebosaba de luces parpadeantes y tráfico lejano, pero dentro, la habitación se sentía vacía, un escenario perfecto para verdades ocultas, aún por emerger. En algún lugar más allá de su vista acechaba una presencia, desconocida, del todo, pero palpablemente peligrosa. No podía evitar la sospecha de que alguien o algo ya se había infiltrado en sus vidas, moldeando silenciosamente los acontecimientos de maneras que ella aún no había descubierto. El silencio del dormitorio se volvió opresivo, el opulento entorno ahora un recordatorio de engaño y medias verdades. Amanda sabía que eventualmente tendría que enfrentar estas sombras, pero por ahora dejó que las preguntas se arremolinaran en su mente, una tormenta formándose bajo la superficie. La noche se extendía ante ella, pesada con tensión y anticipación, y Amanda, la habitación del hotel, estaba envuelta en sombras. El leve zumbido del aire acondicionado se mezclaba con el ruido distante de la ciudad. Emily estaba sentada en el borde de la cama tamaño king, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su pequeño y redondeado vientre. El resplandor de una única lámpara de noche proyectaba vetas doradas en su rostro, resaltando tanto su belleza, como la fatiga que se aferraba a ella como una segunda piel. Era cautivadora, con un aura de vulnerabilidad que atrajo a David. Pero había algo frágil bajo la superficie, una verdad que intentaba ocultar incluso de sí misma. David entró en silencio, cerrando la puerta tras él con un suave clic que resonó en la espaciosa habitación. Se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla, sin apartar la mirada de Emily. Había un ritmo en sus encuentros, una cuidadosa coreografía de deseo y secreto. El embarazo de Emily no había disminuido su atractivo, al contrario, había aumentado la tensión entre ellos. La certeza de que se encontraban en una situación peligrosa con cada encuentro secreto. Llegaste temprano, dijo Emily,
con voz tranquila pero con un matiz de nerviosismo. Señaló la silla frente a ella, donde él se sentó con cuidado. Creía que habíamos quedado tarde, añadió, casi como si lo estuviera poniendo a prueba, calibrando su estado de ánimo. David sonrió, con una expresión mesurada y tranquilizadora, ocultando un pulso calculador. Los planes cambian, respondió. Y el momento oportuno lo es todo, ¿no crees? La tensión en la sala era densa, una mezcla de anticipación, miedo y promesas tácitas. La mente de David trabajaba con rapidez, repasando los pasos que habían acordado en el accidente simulado, la reclamación al seguro, el momento preciso. Todos los elementos debían coincidir a la perfección. El embarazo de Emily añadía riesgos y oportunidades, una complicación que exigía sutileza. Su confianza en él, incondicional en ese momento, era la clave de su plan. En Emily se recostó ligeramente, acariciando con los dedos el borde de la lámpara de noche. A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto, susurró, apenas audibles. Había duda en sus ojos, un atisbo de conciencia que luchaba por aflorar. David le tomó la mano, un gesto tierno y controlador a la vez. El bien y el mal son lujos que no podemos permitirnos, dijo en voz baja. Estamos haciendo lo necesario por nosotros. La convicción en su tono dejaba poco margen para la discusión, pero el conflicto interno de Emily latía bajo la superficie. La habitación olía ligeramente a flores frescas. Un pequeño jarrón junto a la ventana reflejaba la tenue luz. La colcha estaba impecablemente colocada, y los muebles de madera oscura reflejaban la tenue luz, realzando el secreto de su santuario. Las sombras se extendían por las paredes, alargando la figura de David a medida que se acercaba, susurrando instrucciones, ultimando detalles con precisión. Cada palabra, cada gesto, estaba calculado para reforzar la confianza. Enmascarando la transigencia moral, Emily asintió, tragándose el nudo en la garganta. ¿Y después de que todo esté en su lugar?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Los ojos de David brillaron con seguridad y ambición. Entonces seguiremos adelante, dijo. Seguiremos adelante con cuidado. Permaneceremos invisibles. Y todo será nuestro. La simplicidad de su plan, tan elocuentemente expresado, desmentía el peligro que acechaba a cada paso. El romance, antes fuente de emoción y placer secreto, ahora cargaba con consecuencias que le cambiarían la vida. La mente de Emily bullía de miedo y deseo, una combinación embriagadora y peligrosa. Sabía que sus acciones podían destruir vidas, la de Amanda, la suya, quizás incluso la de su hijo, pero la seriedad de la persuasión de David eclipsó sus dudas. Durante un largo instante, permanecieron sentados en silencio, mientras la tenue luz de la lámpara proyectaba sombras que danzaban en las paredes. Cada uno era consciente de lo que estaba en juego, cada uno evaluando la determinación del otro. Afuera, la ciudad latía con una vida ajena al engaño calculado que se desarrollaba en esa pequeña habitación en sombras. La mano de Emily descansaba suavemente sobre su vientre, una frágil promesa de vida en medio de la oscuridad de sus intrigas. David se puso de pie, ajustándose la chaqueta, y sus ojos se clavaron en los de ella por última vez antes de que terminara la reunión. Pripter, susurró, con el peso de su intención, oprimiéndolos como las sombras que los rodeaban. Emily asintió, con la mente llena de anticipación, miedo y una innegable complicidad. En esa habitación, en ese instante robado, se había formado la primera fractura moral real, una que se expandiría de maneras que ninguno de los dos podría controlar por completo. Comprendió que lo que sentía solo marcaba el comienzo a la presencia de David en la sala. Parecía deliberada, incluso cuando Amanda percibió la silenciosa tensión antes de que llegaran sus palabras. Se sentó en el borde del sofá, tamborileando suavemente con los dedos sobre el cuero, como si compusiera un ritmo solo para ella. Amanda se sentó frente a él, con una postura cautelosa, con los instintos agudizados por meses de sutiles manipulaciones, que ahora podía reconocer, pero aún no nombrar. El aire entre ellos era tenso. Cada mirada, cada pausa, tenía un peso tácito. David era un experto en el delicado equilibrio entre encanto y control, y esa noche era plenamente consciente del efecto que ejercía. He estado pensando en ti, empezó en voz baja, con una calidez cuidadosamente esculpida para disipar sospechas en nosotros, en nuestro futuro. La mirada de Amanda se posó en él, con una mezcla de aprensión y curiosidad contenida. Había aprendido a leer las pequeñas señales, el leve movimiento de su ceja, el cambio de postura, la suave inflexión que pretendía manipular sus emociones. Sin embargo, incluso con sospecha, sintió la atracción. La seductora seguridad que se entretejía en sus palabras. En la mirada de Amanda se posó en la alfombra ornamentada bajo sus pies, con patrones oscuros e intrincados como la red que comenzaba a ver a su alrededor. No Westroff, repitió con cautela, tanteando el tono, la intención. David se inclinó hacia adelante,
apoyando un codo en la rodilla, con la mirada fija en ella. Cian, somos más fuertes que las dudas que intentan colarse. Más que cualquier obstáculo, la convicción era magnética, y aún así percibió un tenue trasfondo de algo más oscuro, un control disfrazado de preocupación. Mientras tanto, el embarazo de Emily añadía una tensión silenciosa a cada interacción que David orquestaba. A puerta cerrada, ella y David perfeccionaban el plan con precisión. El accidente simulado, la reclamación del seguro, la ganancia inesperada. Cada conversación, cada paso conllevaba compromisos morales que se volvían más pesados con cada día que pasaba. La ambición de Emily se había agudizado, antes sutil, pero ahora urgente. Su dependencia de la guía de David, tanto emocional como estratégica, revelaba una vulnerabilidad que él explotaba con facilidad. Ya verás, murmuró David una noche mientras Amanda lo miraba con recelo. Todo se acomodará, tal como lo imaginamos. No tendrás que preocuparte por nada. Amanda apretó los labios, una mezcla de escepticismo y un profundo afecto. Quería creerle, al hombre que una vez había sido su compañero en el amor y en la vida, pero las piezas ya no encajaban. Las preguntas la atormentaban en las noches largas. El tenue perfume que no era el suyo. Las conversaciones en voz baja que había vislumbrado y nunca había comprendido del todo. A más tarde esa semana, se produjo un pequeño accidente aparentemente accidental, una bebida derramada, un escalón de escalera tropezado con cuidado, con la intención de poner a prueba la verosimilitud de su plan. Amanda presenció el incidente con cierta preocupación, restando importancia a la irregularidad, ajena a la orquestación que lo motivaba. David, de pie cerca, le ofreció la mano con la precisión perfecta, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó con voz mesurada, buscando en la de ella un atisbo de duda. Amanda asintió disimulando su creciente inquietud. En la casa parecía más silenciosa de lo habitual después, con sombras extendiéndose por las paredes a medida que la noche se hacía más profunda. Los pensamientos de Amanda se agitaban mientras repasaba las interacciones, repasando cada mirada sutil, cada susurro de consuelo. La decadencia moral que percibía en David, antes oculta bajo su encanto, se hacía más evidente. Emily ocupaba los rincones de su mente ahora, no solo como una amenaza, sino como participante en la manipulación que se desplegaba. Los tres, unidos por el deseo, la ambición y el secretismo, navegaban por un paisaje cada vez más desprovisto de inocencia y verdad. Los susurros de David flotaban en el aire, suaves, pero cargados de implicación. «Confía en mí», dijo una noche. Las palabras eran simples, insistentes, casi un mantra. La mente de Amanda luchaba con la dicotomía en el amor. La lealtad y el instinto la empujaban hacia un lado, mientras que la evidencia, la intuition, el miedo la empujaban hacia el otro. Estaba atrapada en el espacio liminal entre la creencia y la sospecha, incapaz de alejarse del todo, pero incapaz de rendirse por completo. Para cuando Amanda se retiró a su dormitorio, el accidente simulado se repetía sin cesar en sus pensamientos. La casa, antaño un santuario, ahora parecía un teatro de compromisos morales, donde cada sombra y eco atestiguaba promesas susurradas y verdades ocultas. La tensión entre lo que veía, lo que sospechaba y lo que ocultaba deliberadamente la dejaba sin dormir, preparándose mentalmente para las inevitables revelaciones que seguirían. La tenue luz, como oro líquido. La suite del hotel era privada, elegida deliberadamente para protegerlos de miradas indiscretas. Emily se sentó frente a él, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. La tenue curva de su vientre acentuada por la suave luz de la lámpara de araña. El aire estaba cargado de anticipación, una mezcla de emoción, miedo y codicia que hacía vibrar la habitación con una tensión tácita. Esta noche, su plan parecía invencible. Cada paso se había alineado a la perfección, cada detalle meticulosamente calculado. Alzaron sus copas, mirándose a los ojos con un entendimiento mutuo y silencioso. «Por el éxito», murmuró David en voz baja pero segura. Los labios de Emily se curvaron en una leve sonrisa, en parte de emoción y en parte de aprensión. «Por el éxito», repitió, con palabras que transmitían esperanza y complicidad. El tintineo de las copas resonó en la silenciosa habitación, una pequeña victoria que enmascaró la oscuridad que acechaba bajo la superficie. Por un instante fugaz, el mundo exterior dejó de existir. Solo existía la emoción del triunfo y el embriagador vínculo del secreto. David se recostó, saboreando la calidez del champán tanto como el poder que sentía. Cada mirada a Emily reforzaba la sensación de que eran intocables, inmunes a las consecuencias. Su mente volaba, planeando los pasos inmediatos para finalizar el pago, imaginando la libertad y el estatus que les aguardaban una vez que se procesara la reclamación del seguro. Se permitió una breve sonrisa burlona, la que emanaba de saber que había creado algo mucho más sofisticado de lo que nadie podría descifrar.
Anne Emily se movió ligeramente, rozando el borde de la mesa con los dedos. ¿Crees que alguien sospechará?, preguntó en voz baja, con una mezcla de curiosidad y miedo. La sonrisa de David se suavizó, casi tranquilizadora, aunque con un tono autoritario. Nadie importante, dijo. Hemos sido cuidadosos. Lo hemos planeado hasta el último detalle. Es impecable. Emily asintió, y la seguridad la apaciguó como un bálsamo sobre la persistente incertidumbre que había sentido durante días. Sin embargo, incluso mientras se relajaba, una pequeña parte de ella no podía ignorar la tensión silenciosa, la línea moral que ya habían cruzado afuera de su celebración aislada. Amanda recorría la casa, repasando mentalmente las actividades recientes de David, las noches largas, las sutiles omisiones, las pequeñas inconsistencias que él había pasado por alto. Todo formaba ahora un patrón que ya no podía ignorar. Se detuvo junto al gran ventanal del comedor, contemplando el horizonte de la ciudad, las luces brillando inocentemente, ajena a las intrigas que se tramaban en sus vidas. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que la vida perfecta, que creía compartir con David, podría haberse construido sobre el engaño desde el principio. Mientras tanto, el ambiente de la suite acentuaba el contraste entre el triunfo y la aprensión. La luz parpadeante de las velas se reflejaba en las superficies pulidas, creando sombras que danzaban por las paredes como espectros. La suntuosa decoración, la fina porcelana, las copas de cristal, las pesadas cortinas de terciopelo, servía de telón de fondo para una celebración impregnada de culpa, aunque ni David ni Emily se permitían reconocerla plenamente. En ese momento de suspense, el lujo y la decadencia moral se entrelazaban, creando una frágil ilusión de seguridad. David bebió lentamente su champán, con la mirada fija en el rostro de Emily. Pronto, nada de esto importará, susurró, refiriéndose a la cuidadosa planificación del accidente simulado y la reclamación al seguro. Emily tragó saliva, con una mezcla de anticipación e inquietud en el pecho. Ambos sabían que había mucho en juego, pero la embriagadora sensación de poder y posibilidad los impulsaba hacia adelante. Amanda, ajena a la celebración que se desarrollaba a pocos kilómetros de distancia, empezó a notar detalles que no cuadraban en recibos. Ausencias inexplicables, mentiras sutiles. Su mente, aguda y atenta, comenzaba a darse cuenta de que el encanto de David podría haber sido una fachada cuidadosamente construida. Las preguntas crecían, como chispas a punto de encender un fuego a medida que la noche avanzaba. David, Emily continuaron su celebración privada, sin percatarse de que los primeros indicios de escrutinio comenzaban a desvelarse a su alrededor. La sensación de invencibilidad persistía por Obayoela. Las sombras de la duda y las consecuencias se acumulaban silenciosamente, insinuando que la tormenta que se avecinaba en el horizonte pronto llegaría. La lluvia caía a cántaros contra las ventanas mientras Amanda estaba sentada en el pequeño escritorio en un rincón del estudio, con los dedos sobre papeles dispersos. La tenue luz de la lámpara proyectaba largas sombras en la habitación, dándole al espacio una atmósfera casi conspirativa. Revisó extractos bancarios, recibos y notas que había recopilado durante las últimas semanas, buscando patrones, inconsistencias que explicaran la creciente inquietud en su mente. Cada fragmento de información se sentía como una pequeña fisura en la vida cuidadosamente construida que había conocido, y con el paso de las horas, esas fisuras comenzaron a ensancharse hasta convertirse en grietas que ya no podía ignorar. La mirada de Amanda se posó en un extracto bancario que había obtenido en secreto, y un nombre le llamó la atención, un nombre que no había oído antes, pero que le resultaba extrañamente familiar a Emily. Algo sintió un nudo en el estómago al revisar los detalles de la transacción en una serie de cargos de hotel, pagos discretos y pequeños depósitos que no correspondían a ninguna cuenta conocida. La letra del recibo coincidía inequívocamente con la de David, pulcra y precisa, pero la conexión que implicaba le provocó un escalofrío. Alguien más había estado viviendo en secreto, y Amanda comprendió, con una mezcla de miedo y determinación, que se había topado con el borde de un mundo cuidadosamente oculto. Más tarde, visitó el banco local con el pretexto de hacer preguntas rutinarias. El empleado, un hombre educado pero cauteloso, notó su curiosidad y arqueó una ceja sutilmente. ¿Está todo bien, señora Lawson?, preguntó, observándola atentamente. Amanda sonrió levemente, manteniendo un tono desenfadado. Solo es. Revisando algunas cuentas antiguas, respondió, dejando que sus palabras transmitieran verdad y disimulo. El empleado dudó, luego ofreció vagas confirmaciones, suficientes para alimentar las sospechas de Amanda, pero nada concreto. Cada interacción se convirtió en una prueba, un delicado equilibrio para extraer información, sin alertar a David de su recién descubierta vigilancia de camino a casa. Las calles brillaban con la lluvia, los reflejos de los letreros de neón, y los coches que pasaban bailando en los charcos de las aceras. La mente de Amanda repasaba fragmentos de conversaciones oídas,
pequeñas anomalías que había notado en casa, y pequeños detalles que David había pasado por alto u ocultado. Cada recuerdo se fundía en un patrón sutil. Alguien había entrado en sus vidas bajo un disfraz, alguien cuya presencia explicaba las peculiaridades que ya no podía ignorar. Pensar en Emily, en su embarazo y en su posible implicación en los planes de David, le revolvía el estómago de vuelta en casa. Amanda confrontó a David indirectamente, preguntándole sobre gastos recientes y reuniones atrasadas. Sus risas fueron mesuradas, cuidadosas, cada palabra elegida para desviar sospechas, manteniendo una fachada de normalidad. Solo negocios, dijo con suavidad, ignorando su indagación. Pero la mirada de Amanda se había agudizado. Notó el breve destello en su mirada, la microexpresión de tensión, la ligera rigidez en su postura. David percibió el escrutinio, pero subestimó la profundidad de su observación, creyendo que el encanto y la rutina en los que confiaba seguirían ocultando sus secretos en la tranquilidad de la noche. Amanda se centró en viejas fotografías guardadas en cajones, cartas de meses atrás y notas que había pasado por alto. Una fotografía en particular mostraba a David sonriendo en el vestíbulo de un hotel, con una mujer cuyos rasgos le resultaban desconocidos, pero que ahora parecían escalofriantemente relevantes. Amanda se quedó sin aliento al darse cuenta de que las piezas encajaban en la imagen cuidadosamente cuidada de David. La presencia secreta de Emily y los patrones financieros formaban parte de una narrativa oculta que solo ahora comenzaba a emerger con toda su plenitud en las paredes del estudio, repletas de estanterías con libros y recuerdos. Parecían cerrarse sobre sí mismas, y la propia habitación conspiraba con la tormenta exterior para intensificar la sensación de revelación. Las manos de Amanda temblaban ligeramente mientras reunía las pruebas. Una mezcla de miedo, indignación y determinación la impulsaba a seguir adelante. Ya no era pasiva. Estaba despierta, alerta y lista para afrontar las verdades que había descubierto. Las grietas en la fachada ya no eran pequeñas, eran fracturas, que amenazaban con destrozar la ilusión de control que David había cultivado con tanto esmero en Amanda. Miró hacia la ventana. La lluvia rayaba el cristal como recuerdos fragmentados. Cada gota reflejaba el patrón que había empezado a ver, la intrincada red de mentiras, engaños y vidas ocultas. En algún lugar más allá de las sombras, David seguía creyendo tener la sartén por el mango, pero el juego estaba cambiando. Y Amanda, silenciosa e implacablemente, comenzaba a reclamar su lugar en la tormenta del exterior. Reflejaba el caos que se gestaba en casa de los Lawson. La lluvia azotaba las ventanas con ráfagas largas y entrecortadas, y el viento sacudía los marcos como si la naturaleza misma percibiera la inestabilidad interior. En la sala de estar tenuemente iluminada, Amanda caminaba lentamente, con las manos ligeramente temblorosas, mientras revisaba las notas y recibos dispersos que había reunido. Cada inconsistencia, cada media verdad que David había tejido en sus vidas, la atormentaba con creciente urgencia. Había empezado a presentir los contornos de la presencia de Emily, y la idea de un embarazo secreto agudizaba su creciente inquietud. Mientras tanto, la impaciencia de Emily era palpable. En la tranquilidad de su apartamento alquilado, sentada junto a la ventana, contemplaba su reflejo en el cristal. La sutil hinchazón de su vientre le recordaba que el tiempo no corría de su lado. Cada día sin progreso, cada retraso en la ejecución del accidente simulado y la reclamación al seguro, aumentaba su ansiedad. Su paranoia se manifestaba en pequeñas y frenéticas comprobaciones en repetidos mensajes a David, hojeando las noticias en busca de cualquier cosa que pudiera comprometer su plan y dando vueltas por el apartamento como un depredador enjaulado por las circunstancias. La emoción del secretismo había empezado a deshilacharse, dejando una vulnerabilidad cruda y desesperada. David, ajeno al alcance preciso de la investigación de Amanda, sintió que la tensión aumentaba sutilmente. Las preguntas inquisitivas de Amanda, antes fáciles de esquivar, ahora tenían un tono más agudo y desafiante. David, dijo una noche, con voz tranquila pero deliberada, ¿por qué había cargos en ese hotel? Me dijiste que estabas en la oficina. Su encanto ensayado flaqueó por un microsegundo, una fugaz señal de tensión. No fue nada, respondió con suavidad, intentando mantener el control, pero la barrera cuidadosamente construida entre la honestidad y el engaño flaqueó. Amanda entrecerró los ojos, lo justo para hacerle notar que sus habituales garantías estaban perdiendo fuerza en la sala de estar. Bañada por la tenue luz de una sola lámpara, se sentía claustrofóbica. Las sombras se aferraban a los rincones, alargando las siluetas de los muebles y proyectando formas siniestras en las paredes. Las manos de Amanda temblaban mientras sostenía un recibo arrugado, recorriendo los números con los dedos como si pudieran revelar verdades ocultas. Su respiración era superficial, interrumpida por el suave silbido de la lluvia contra el cristal. Cada sonido, los sutiles movimientos de David, el ocasional trueno lejano, amplificaba la tensión en la habitación, convirtiendo momentos
cotidianos en encuentros cargados de sospecha. Emily, desde su lado de la ciudad, volvió a marcar el número de David con la voz temblorosa. Susurró. ¿Listo? ¿Todo listo? La línea se llenaba de estática, pero la ansiedad en su tono era inconfundible. David, haciendo malabarismos con varios frentes, la tranquilizó con cautela. Casi. Mantén la calma, todos los detalles están listos. Solo, un poco MS. Su suspiro fue una mezcla de alivio y preocupación constante. La tensión psicológica del embarazo secreto y su plan ilícito la agobiaban a Amanda. Percibiendo la sutil tensión en sus interacciones, comenzó a confrontar a David, con más insistencia, aunque sin revelar del todo la profundidad de su sospecha. Noto pequeñas discrepancias, David, dijo con un tono sereno pero firme. Confío en ti, pero siento que se oculta algo. Las palabras le impactaron de forma diferente a como ella pretendía. La sutil acusación fue suficiente para inquietarlo, incluso sin detalles explícitos. Sus conversaciones antes rutinarias ahora tenían un peso peligroso. Cada palabra era un posible detonante de fractura emocional afuera. La tormenta se intensificaba. El viento sacudía las ventanas como una advertencia. Dentro el mundo cuidadosamente equilibrado del trío se tambaleaba, cada uno atrapado entre la ambición, la culpa y la sospecha. La compañía de seguros, verificando silenciosamente las reclamaciones sin que ellos lo supieran, se alzaba como una amenaza invisible pero creciente, un catalizador que podría desbaratar meses de planificación. La tensión entre ellos era ahora palpable, una presión psicológica que se manifestaba en pasos inquietos, manos temblorosas y miradas penetrantes. A medida que la noche se alargaba, Amanda se retiró brevemente a la ventana observándolos. Calles resbaladizas por la lluvia. Cada gota parecía reflejar la creciente presión, la inevitabilidad de la exposición. David permaneció en la sala, intentando mantener la calma, mientras Emily esperaba nuevas instrucciones con impaciencia. Wymie, el plan, cuidadosamente elaborado, había sobrevivido hasta ahora, pero las grietas se agrandaban. Sombras de desconfianza y compromiso moral se cernían sobre ellos, indicando que la tormenta exterior era solo un preludio de la que se avecinaba en sus vidas. En él sobrellegó a última hora de la tarde. Su papel grueso y sus letras en relieve transmitían la autoridad de la compañía de seguros. Los dedos de David temblaron ligeramente al romper el sello. Una sutil traición a la confianza que con tanto esmero había cultivado a Emily rondaba, cerca, pálida, con las manos inconscientemente apoyadas sobre su vientre hinchado, como si pudiera protegerse de las consecuencias que estaban a punto de azotarle. En el interior, la carta detallaba discrepancias en fechas, transacciones y declaraciones que no concordaban con la narrativa que habían construido. El meticuloso plan, que parecía infalible apenas unos días antes, se desmoronaba con cada frase. En la mente de David corría, intentando calcular los daños y encontrar una salida. ¿Han encontrado algo?, le susurró a Emily, con la voz tensa por un pánico que no pudo reprimir del todo. Es insignificante, pero suficiente. Emily entreabrió los labios. El miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo lo cubrimos todo? Su voz se fue apagando, sin saber si los puntos suspensivos representaban duda o desesperación. David se pellizcó el puente de la nariz, intentando mantener la compostura. Pasamos por alto detalles, admitió, aunque la confesión le resultó como un trago amargo en pequeñas inconsistencias. Nada irreparable, pero debemos actuar rápido. La suite se sintió repentinamente más pequeña. Las sombras se extendían por las paredes, los muebles y los rincones, creando la sensación de que la habitación misma se cerraba sobre sí misma. El latido del corazón de Emily resonaba en sus oídos mientras repasaba cada momento, cada acción que la había llevado hasta ese punto. El lujo que una vez había aumentado su sensación de invencibilidad ahora se sentía como una jaula, atrapándolos en una realidad que habían intentado controlar pero que no podían contener del todo. David se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad oscurecidas por la lluvia, como si las respuestas pudieran aparecer en la niebla de la tormenta exterior. Amanda, mientras tanto, observaba desde la tranquilidad de su hogar. Había estado reconstruyendo pistas durante semanas y ahora, con la carta de la compañía de seguros circulando entre David y Emily, sentía una fría satisfacción. Cada pequeña discrepancia, cada ausencia inexplicable, la había llevado. Su mente aguda y precisa transformó el miedo, la culpa y el pánico que sabía que sentían David y Emily en el armazón de su venganza. No necesitaba hablar, solo necesitaba observar cómo comenzaba el desenlace, sabiendo que la paciencia era su mejor aliada. Siguieron llamadas frenéticas. David marcó repetidamente al agente de seguros, cada llamada como un martilleo para él. Puedo explicarlo. Ha habido un malentendido, dijo, intentando sonar seguro, aunque su voz delataba una creciente tensión. Emily murmuró a su lado. Tenemos que arreglar esto. Jan, el tono
de la gente era cortés pero firme. Estamos revisando todas las pruebas. Cualquier inconsistencia debe aclararse. No proporcionar información precisa podría afectar su reclamación. Las palabras cayeron como un golpe. Resonando en el pequeño apartal, la determinación de Amanda se consolidó aún más. Su cuidadosa observación de las rutinas de David, su discreta recopilación de pruebas y su comprensión del papel de Emily la habían posicionado a la perfección. La carta del seguro no fue solo una revelación, sino una confirmación. Cara, llamada presa del pánico, cada intento tibio de controlar los daños, alimentaba su determinación. Imaginó enfrentamientos, la exposición del engaño y la recuperación del control. Sobre la vida que una vez compartió con Elan, el impacto emocional en David y Emily fue inmediato. La mente de David se tambaleaba por el miedo, la culpa o la repentina comprensión de que el control siempre había sido una ilusión. El agotamiento de Emily, tanto físico por el embarazo como emocional por el secretismo, la dejaba frágil y vulnerable. Las paredes, antes testigos solo de planes susurrados, ahora resonaban con la desesperación, el arrepentimiento y el peso de la transigencia moral. Estaban atrapados en una red que ellos mismos habían creado, y Amanda, paciente y serena, esperó el momento perfecto para intervenir. Al anochecer, la tormenta exterior se había intensificado, azotando las ventanas con lluvia y viento azotador. Dentro, el pánico de la pareja era palpable, reflejado en manos temblorosas, movimientos apresurados y voces apagadas que infundían miedo en cada rincón. Las sombras danzaban por los pasillos como recordatorios espectrales de mentiras pasadas, extendiéndose largas y oscuras como si presagiaran el desenlace que estaba por venir. Las primeras semillas de la venganza de Amanda se habían sembrado, y las consecuencias del engaño estaban a punto de florecer. La sala olía a madera pulida y tensión, una mezcla de autoridad legal y fragilidad humana. La lluvia caía sobre las ventanas exteriores, convirtiendo las calles de la ciudad en espejos que reflejaban el caos de las vidas que se vivían en el interior. David permanecía sentado rígidamente en la mesa de la defensa, el encanto calculado que antes desarmaba. A otros ahora le fallaba por completo. Emily, pálida y visiblemente agotada por el embarazo y el pánico, se aferraba al dobladillo de su abrigo, recorriendo nerviosamente la sala con la mirada. Las cartas, los recibos y las pruebas que Amanda había reunido discretamente constituían ahora la columna vertebral del caso contra ellos, dejándolos expuestos de una forma que nunca habían previsto. Amanda permanecía de pie al fondo de la sala, observando en silencio, con una mezcla de determinación y dolor residual retorciéndose en su pecho. Cada revelación, cada testimonio legal, era una confirmación de la traición que había sufrido. Sin embargo, bajo la satisfacción de la justicia había una inquietud, un reconocimiento de la ambigüedad moral inherente a su satisfacción. Ver a David y Emily desmoronarse ante sus ojos se sentía necesario, pero también vacío, como el eco de una vida que nunca podría recuperar por completo. David Lawson se le acusa de fraude de seguros y conspiración, entonó el fiscal con voz firme e inflexible. David apretó la mandíbula buscando argumentos, explicaciones y excusas a toda prisa, pero las pruebas meticulosamente reunidas por Amanda bloquearon cualquier camino lógico. Emily hundió los hombros, su respiration entrecortada, una manifestación física de su culpa y miedo. La sala se sentía electrizante. La presencia de cada espectador era un recordatorio de las consecuencias sociales y legales que se cernían sobre los conspiradores. El careo de Amanda se había pospuesto hasta ese momento, pues la sala ofrecía distancia y contexto. Mientras se presentaban las pruebas, fotografías, recibos de hotel, extractos bancarios, la voz de Amanda resonó con claridad al ser citada como testigo. Confident, dijo, con la mirada fija en David, creí en nosotros, pero elegiste el engaño al amor, la codicia a la verdad. Este es el precio de la traición. Su tono era controlado, sereno, pero en el fondo se estremecía una rabia y una tristeza reprimidas durante mucho tiempo. Las palabras resonaron con fuerza, resonando contra la madera pulida y estremeciendo tanto a los acusados como a los espectadores, que comprendían la profundidad de la historia que se desarrollaba ante ellos afuera. La lluvia seguía cayendo, cubriendo las calles de gris, reflejando la desesperación colectiva y el peso moral de las decisiones tomadas. Cada gota parecía reflejar la lucha interna de Amanda, el alivio de la justicia, atenuado por el dolor persistente de la violación. Recordó las noches en vela, recomponiendo recibos y cartas, siguiendo sus pasos y analizando cada sutil mentira que David le había contado. El tranquilo apartamento que una vez le había brindado consuelo ahora se sentía como una tumba de recuerdos, cada sombra recordando traiciones susurradas y miradas ocultas. David intentó responder, con la voz quebrada por la presión. Amanda,
No entiendes. Empezó, pero las palabras vacilaron, ahogadas por el silencio sentencioso de la sala. Los intentos de Emily por explicarse no surtieron efecto. Yo no quise, balbuceó, agarrándose el vientre con gesto protector. Pero sus confesiones no pudieron deshacer el rastro tangible del engaño, las pruebas que se habían acumulado como una presa a punto de reventar. Cada plan susurrado, cada encuentro furtivo, cada compromiso moral la habían llevado inexorablemente a este momento en los pensamientos de Amanda. Oscilaban repetidamente entre la reivindicación y el agotamiento. La justicia que tanto había esperado estaba presente, pero también la comprensión de que la traición deja cicatrices difíciles de sanar. La ambigüedad moral persistía. Había insistido en que se revelara su engaño, pero la satisfacción de la revelación no pudo borrar el dolor que había sentido. Caminando a casa más tarde, por calles empapadas de lluvia, las frías gotas que salpicaban su abrigo reflejaban la compleja mezcla de triunfo, tristeza y miedo persistente que acompañaba sus pasos en el apartamento, silencioso y tenuemente iluminado. La recibió con una inquietante familiaridad. Las sombras se cernían sobre los rincones, reflejando el peso emocional que llevaba dentro. Amanda permaneció sentada en silencio, asimilando los acontecimientos del día, reflexionando sobre el coste de la traición, no solo para quienes la habían cometido, sino para ella misma, testigo del colapso de la confianza y el amor en las victorias judiciales fueron tangibles, pero el impacto emocional permaneció en capas y sin resolver. Un recordatorio de que la justicia no borra el trauma al anochecer. El destino de David y Emily estaba decidido, tanto legal como socialmente. Las consecuencias de la ambición, la codicia y el secretismo eran plenamente visibles. Sus ilusiones cuidadosamente construidas se hicieron añicos. Amanda, mientras tanto, se enfrentaba a la realidad de su propia postura moral se había logrado. Justicia, pero la línea entre la venganza y la responsabilidad legítima se difuminaba. La tormenta exterior se suavizó hasta convertirse en una llovizna, y Amanda se permitió un breve suspiro contemplativo, consciente de que el verdadero desafío, reconstruir la confianza en sí misma y en la vida más allá de la traición, apenas comenzaba. La casa estaba en silencio, más vacía de lo que Amanda jamás imaginó. Los ecos de risas pasadas, planes susurrados y traiciones secretas parecían aferrarse a los rincones como sombras obstinadas, negándose a ser exorcizadas. Jarrones rotos, cartas medio olvidadas y fotografías apiladas desordenadamente en estantes polvorientos contaban la historia de una vida fracturada sin remedio. Amanda caminaba lentamente por las habitaciones, rozando la madera pulida con las yemas de los dedos. Las sutiles texturas de los muebles que una vez simbolizaron el lujo, ahora le recordaban el engaño. Cada paso reforzaba la dualidad de su supervivencia. Había resistido, pero a un precio incalculable en dinero, o incluso en reivindicación social. Su mente se desvió hacia las semanas y meses transcurridos. Los procedimientos legales, los enfrentamientos y las pruebas meticulosamente reunidas. David y Emily, antes seguros de su manipulación, ahora se veían reducidos a ejemplos de avaricia y transigencia moral. Sin embargo, Amanda sabía que la ruina externa era solo una capa de consecuencias. Las cicatrices psicológicas eran más profundas, invisibles para el mundo. La confianza que antes depositaba con tanta facilidad en el amor se había hecho añicos, y la cuidadosa estructura de seguridad emocional que había construido durante años ahora requería una reconstrucción. Un suave golpe en la puerta interrumpió su ensoñación. Era su hermana, Claire, con una cesta de la compra y una sonrisa cálida y comprensiva. «Vine a ver cómo estás», dijo con dulzura. Amanda la recibió en la sala, sentada en el sofá desgastado mientras la lluvia seguía repiqueteando contra las ventanas. «Es diferente ahora», admitió Amanda en voz baja, con la mirada fija en la lluvia que caía sobre el cristal. «To do is diferente. Pero estoy aprendiendo a vivir de nuevo». Claire asintió, comprendiendo sin exigir más. Su silencio lo decía todo. A veces la comprensión compartida no requería palabras, solo presencia. Más tarde, Amanda habló por teléfono con sus amigas más cercanas, con voz firme pero impregnada de reflexión. «Nunca imaginé que terminaría así», dijo, haciendo una pausa para reflexionar sobre la gravedad emocional de su experiencia. «Pero he sobrevivido y he aprendido que la gente puede ser cruel, codiciosa y egoísta, incluso aquellos en quienes más confías. Y sin embargo, la vida continúa. Tengo que seguir adelante, aún». La casa misma, despojada de su antigua vitalidad, se convirtió en un espacio para la reflexión. Marcos rotos se apoyaban contra las paredes, los vestigios de recuerdos preciados ahora fracturados y dispersos. Un jarrón hecho añicos en el suelo reflejaba la tenue luz, simbolizando vidas trastocadas y decisiones irreversibles. Amanda se arrodilló brevemente, cogiendo una fotografía de ella y David de tiempos más felices, trazando con los dedos el contorno de sus rostros más joven.
Sintió una mezcla de tristeza y liberación, un reconocimiento de que se había fortalecido, a pesar de las cicatrices que aún persistían. Esa noche, Amanda se permitió hablar en voz alta por primera vez en semanas, como si se dirigiera directamente a las habitaciones vacías. «No dejaré que esto me defina», dijo con voz firme y resonante. «He sobrevivido al engaño, la avaricia y la traición. He soportado el colapso de lo que creía amor, y sin embargo aquí estoy, y reconstruiré. De forma diferente, con cautela, pero con autenticidad». El sonido de su propia voz firme y resuelta parecía resonar en las paredes, entrelazándose con las sombras residuales en una reconciliación silenciosa y simbólica. Al caer la noche sobre la ciudad, Amanda se paró junto a la ventana por última vez. El apartamento estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de las farolas. Observó las calles empapadas por la lluvia, reflexionando sobre la fragilidad de la naturaleza humana, los tenues lazos del amor y el destructivo atractivo de la ambición desenfrenada. David y Emily habían desaparecido de su vida, arruinados social y legalmente, pero los ecos psicológicos de su traición persistían como espectros. Comprendió que la vida no era una simple narrativa de justicia, era una compleja red de decisiones, consecuencias y ambigüedades morales que dejaban huellas imborrables en quienes se atrevían a confiar. Amanda se apartó de la ventana y respiró hondo mientras recorría la silenciosa casa. Aunque marcada por las cicatrices, sentía una fuerza resuelta que surgía de su interior, un compromiso de vivir con conciencia, sabiduría y una esperanza cautelosa. Las fracturas del pasado persistían, pero ya no la definían. En cambio, se habían convertido en la base de una vida templada por la experiencia, la resiliencia y la inquietante pero innegable claridad de la verdad.